Sí, de estas noticias son de las que es muy difícil hablar y se requiere procesar algunas de las cosas que han ocurrido para poder tener la fortaleza de salir a explicarlas. Algo que siempre me pregunté de cómo le hacen los que dan las noticias cuando se trata de algo tan doloroso y simplemente tienen que mantener la calma, la concentración y salir para dar la noticia. Es fuerte, muy fuerte. Lo bueno que nosotros tenemos un canal en donde primero procesamos la información, analizamos y luego compartimos. Y bueno, pues ahora toca el turno de hablar acerca de las energías e incógnitas del avión caído en Brasil. Y estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Gracias a que nosotros nos encargamos de ver las cosas desde otro punto de vista, podemos tener el tiempo para analizar, pero sobre todo para poder comprender lo ocurrido, orar por las personas que de aquí vamos a estar hablando y por el tema que ocurrió tan doloroso para muchas familias, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué hasta hoy no se ha declarado cuál es la causa que ocasionó esta tragedia? ¿Por qué se tarda tanto algo que debería ser tan sencillo con la tecnología que tenemos hoy en día? Bueno, pues esas y muchas preguntas tenemos todos, ¿cierto? Pero bueno, nos vamos a concentrar nosotros en hablar específicamente sobre lo ocurrido. Así que bueno, es un avión con 62 personas a bordo que se estrelló el viernes pasado, 9 de agosto. Esto sucedió en una zona residencial en el municipio brasileño de Vigedo, o también en español sería Viñedo, y esto sucedió en el estado de Sao Paulo, o para español, San Pablo. Es un accidente en el que no hubo supervivientes. El avión de la aerolínea Beopaz cayó en vertical. Todo el mundo vio las imágenes porque diferentes personas captaron esta tragedia y desde diferentes ángulos grabaron el momento en el que el avión estaba totalmente fuera de control y descendía a gran velocidad dando vueltas y vueltas. Terrible situación, una desesperación, no quiero ni imaginar dentro de este avión de todos los pasajeros y tripulantes. Fuerte la situación definitivamente. Bueno, pues efectivamente cayó en vertical girando sobre sí mismo hasta estrellarse en la zona de vegetación dentro de una urbanización residencial cerca de una vivienda. Y sí, fue fuerte porque gracias a Dios no había personas o no cayó sobre un hogar con personas, sino como en el jardín fuera de una casa y no hubo daños de personas que estuvieran ahí en ese momento. Bueno, pues entre las personas que estaban en el avión había 58 pasajeros y 4 eran tripulantes. Esto es lo que informaron las autoridades brasileñas. El coronel Casio de Araujo de Freitas de la Policía Militarizada de Sao Paulo aseguró que en tierra no hubo ninguna víctima gracias a que el avión cayó en esa zona urbanizada pero vacía y el condominio se llama Recanto Florido. Esta es una urbanización de alto nivel económico y se nota porque en las imágenes vemos casas grandes con alberca privada, etcétera. Entonces se ve que es un lugar muy, pues muy de alto nivel económico. ¿Qué pasó con el avión? Que eso es lo más fuerte y lo que la gente no logra comprender, aunque hay muchas teorías. Aquí al final vamos a hablar de las dos más fuertes, pero definitivamente se necesita que salga a la luz la investigación para que se sepa realmente lo que pudo haber sucedido. Ya obtuvieron las dos cajas negras, que en realidad son naranjas, pero son cajas que traen la grabación de lo ocurrido en el momento de la tragedia, lo que captó el video y el sonido, porque se escucha la voz de los pilotos, etcétera. Y también la otra caja que indica si hubo un daño en el avión en sí, en dónde, si fue el motor,
porque además este es un avión bimotor y ahí en esa caja tienen que saber cuál fue la falla técnica o cuál es la razón por la que ocurrió esta tragedia. Bueno, el avión es un modelo ATR 72500 bimotor. ¿Qué significa bimotor? Que tiene dos motores, uno en cada ala del avión. Cubría el trayecto entre la ciudad de Cascavel y Sao Paulo. Aquí voy a ponerte las imágenes. Aquí vemos Cascavel, de donde salió el avión y hacia donde se dirigía, Sao Paulo. El avión cayó cerquitita del aeropuerto. Ahorita te voy a dar exactamente las distancias. Se accidentó poco antes de las 13:25 hora local, que son las 16:25 hora del centro. Cuando le quedaban tan solo unos 80, aquí vemos entre estos dos puntos donde dice en rojo el avión cayó en Viñedo, ahí está, le quedaban tan solo 80 kilómetros para llegar al aeropuerto de Guarulhos, que era su destino. El avión volaba cerca de 3.500 metros de altitud y se desplomó cerca de menos de un minuto. Cayó y simplemente no hubo nada que se pudiera hacer. Según los datos de la web especializada Flight Trader, la caída en vertical fue filmada desde diversos ángulos por varios habitantes del viñedo en videos que fueron difundidos profusamente por las redes sociales. De acuerdo con la compañía aérea Beopaz, que es una de las más antiguas de Brasil, la segunda línea más antigua de Brasil, pues es la empresa propietaria de este avión. El vuelo era el 2283 y cuando sale, que es en Cascavel, el estado es Paraná, así se llama, se dirigía a Guarulhos, Sao Paulo. Como ya todo el mundo sabe, había varios tripulantes o pasajeros en este avión, tripulantes y pasajeros de este avión, que tenían diferentes profesiones y que iban hacia Sao Paulo por diferentes razones. Ya ha estado dando la vuelta a todo el internet el hecho de que había varios médicos especialistas en cáncer que iban a una conferencia para tratar el tema y para aprender sobre cómo podría ser solucionado el cáncer, etcétera. Y ahora se han salido muchísimas teorías acerca de que posiblemente pues había intereses ocultos de la industria farmacéutica o de la industria médica para que los que iban ahí y que eran médicos, pues no pasaran o no llegaran a esta conferencia o hubo alguna intención. Esto es solamente una teoría conspirativa, esto no es algo real, esto no está confirmado porque obviamente aún no sale el definitivo peritaje que pueda indicar por qué motivo sucedió este accidente. Por lo tanto, todo lo que se diga son simples teorías, son simples suposiciones, imaginaciones, etc. Ahora, los investigadores en Brasil dijeron el sábado que habían recuperado esas dos cajas del avión, cajas negras que le llaman, y una trae datos de vuelo y otra con las grabaciones de la cabina y que estaban trabajando para extraer información de ellas. Todavía no hay una fecha estimada de finalización de este trabajo, cuestión que se nos hace muy extraño porque con la tecnología actual esto ya debería ser casi inmediato, que se pueda escuchar y se pueda difundir la razón o lo que ocurrió ahí en resumen. Pero por algunas razones, y aquí sí lo voy a decir, sí lo estoy suponiendo, supongo que por algunas razones no quieren dejar saber lo que ocurrió porque seguramente puede afectar o a la compañía aérea o al estado de Sao Paulo o a, ¿qué te puedo decir? O sea, como hay tantas cosas alrededor de esto, puede afectar a diferentes personas pues, de importancia, ¿no? Y que esto conlleva dinero, porque si hay demandas, pues estamos hablando de millones, millones de dinero. No lo sé, hay que esperar, pero como siempre, se nos oculta la información, difícilmente se va a decir la verdad, difícilmente sabremos a profundidad lo que ocurrió. Ahora,
Marcelo Moreno, que es el investigador en jefe del accidente en Brasil, dijo, estamos priorizando la calidad sobre la velocidad. O sea, que prefiere dar un reporte de lo ocurrido veraz y bien analizado a decir lo que sea por hacerlo rápido. Yo honestamente pienso que ya es demasiado tiempo para que se pudiera haber analizado y sacado, ya que no es una noticia local, no es algo que haya afectado solo a ese pueblito, a ese lugar y que se quedó ahí la noticia y como siempre pues no le dan tanta importancia. Esto es un accidente que ha dejado a todo el mundo pues sorprendido por la forma en la que sucedió, que le ha dado la vuelta a todo el mundo y que obviamente todo el mundo tiene puestos los ojos encima de esta noticia, de esta investigación y todo el mundo quiere saber la verdad detrás de este hecho. Porque obviamente, ¿cuál es la confianza que podemos tener en viajar con un avión? Debemos saber la verdad. ¿Crees tú que nos la van a decir? Entre los pasajeros del vuelo, como ya lo dijimos, había al menos 4 médicos que se dirigían a la conferencia médica acerca del cáncer, así como profesores universitarios, había un DJ, había un físico culturista y un árbitro de judo, según la prensa local. Todos los pasajeros eran brasileños, aunque 3 tenían doble nacionalidad venezolana y 1 tenía nacionalidad portuguesa. Independientemente de lo que haya ocurrido, hay demasiada energía 7 y 8 en este accidente y eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, vamos a comenzar por la fecha. ¿Cuándo es que esto ocurrió? Bueno, esto ocurrió el viernes 9 de agosto de 2024. Bueno, primero comenzamos con el año. El año 2024 tiene una energía 8 y esto para los que me siguen saben muy bien qué significa porque lo hemos hablado repetidas veces. Bueno, 2024 energía 8. Luego sucedió en agosto, que el mes de agosto es un mes 8. Y luego sucedió el 9. Bueno, sumando toda la fecha de este día, nos da como resultado el 25. Y como para Pitágoras hay que reducir todos los números siempre a un dígito, entonces 2 más 5 nos da un 7. Y ahí tenemos el primer 7 de la energía de la fecha, pero acompañado por muchos 8, como ya lo dije. Ahora, ¿qué significa un día 7? Los días 7 siempre nos van a hablar de la máxima autoridad divina, porque es un número muy espiritual. Acordémonos que el 7 se utiliza en la Cábala como un día sagrado y una fecha sagrada y un número sagrado. El número 7 hace referencia a las 7 dimensiones y el 7 es el más alto. También el 7 siempre nos va a recordar, por ejemplo, en la Biblia bastantes cosas, como los 7 días de la semana y los 7 planetas y etcétera. Así que este 7 tiene mucha parte espiritual, muchísimo de ir hacia adentro, muchísimo de conectar con la parte divina. Vamos a ver la hora. La hora sucedió a las 13:25, que era la hora del lugar, pero las 16:25 hora del centro. Si tomamos en cuenta la hora del centro, vamos a ver que 16 es 1 más 6, 7, y 25 es un 2 más 5, 7. ¿Sí? La hora 16:25 son 2, 7, ahí repetitivos. Vamos a ver el número de vuelo, qué interesante, porque el número de vuelo me impactó. Es el 2283. Si tú sumas cada uno de estos dígitos, nos da un 33. Y si lo separamos de 2 en 2, por ejemplo, 22 es un número maestro y el 83 suma un 11, que es otro número maestro. Al final, la suma de estos dos da 33, el número maestro más alto, seguido del 11, 22 y 33. Estos números maestros nos hablan de las fuertes disposiciones energéticas que hay para todos para desarrollar dones, para manejar y aprender a conectar más con nuestra parte divina, para poder tomar los dones que se nos dan y ponerlos al servicio de los demás. El 33 siempre nos habla de una fuerza muy poderosa creativa, creatividad.
También el 33 es el doble 3 y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se representa doble, ¿por qué? Porque son 33, es 2 veces el 3. Interesante. Vamos a ver qué pasó. Acá vemos al piloto y hay una historia muy particular del piloto llamado Danilo Santos Romano, porque este joven no era originalmente el piloto que iba a tomar este vuelo. Sin embargo, por un motivo de la empresa, se le habló de último momento para pedirle que tomara este vuelo. Y sorpresivamente él dijo que sí, estaba disponible, tomó el vuelo y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Aquí vemos esta foto donde está acompañado de su esposa, que es muy triste porque la entrevistaron y ella no pudo tomar la entrevista o terminarla completamente porque se le salían las lágrimas y claro, por supuesto, es muy duro que se entreviste a los familiares de las personas que en este accidente perdieron la vida, porque obviamente está muy reciente, obviamente todo esto es como un shock. Si es un shock para los que estamos fuera de esto, imagínate para los familiares de todas las personas que sufrieron víctimas de este accidente. Entonces, no creo que sea prudente entrevistar a nadie en este momento, pero muchas veces las televisoras, por tener gente, rating, ya saben, pues hacen este tipo de cosas. En fin, dolorosa y triste la historia de este joven piloto que me tocó en lo más profundo y personal porque tengo familiares bien cercanos a mí que tienen esta profesión y Dios mío, lo único que se les desea siempre es que Dios les bendiga, que siempre estén protegidos, que siempre estén cubiertos, porque de verdad que es un trabajo muy noble, de mucha valentía, honestamente. En fin, pues que en paz descanse no solamente Danilo Santos Romano, sino todos los pasajeros y los tripulantes de este accidente. Vamos a ver también qué significa su nombre, porque él era el piloto, él era el que tenía el mando de ese avión y solo él se habrá quedado con lo que realmente ocurrió en ese lugar. Vamos a ver, Danilo viene derivado de Daniel, por eso dije Daniel, porque sabía esto. Y viene Daniel del hebreo, Dios es mi juez. Ese es el significado, Dios es mi juez. Así que si alguno de nosotros pretende juzgar a la empresa, al piloto, a los que cuidan o mantienen los aviones, a las cabinas, a los que están supervisando los vuelos, no sé, a quién queramos como culpar, pues creo que aquí con este mensaje del nombre de Danilo está claro, ¿no? El mensaje, Dios es mi juez. Ahora, esto viéndolo solamente en el accidente, pero ahorita que acabemos de dar el análisis de muchas otras cosas, vamos a darnos cuenta que quizá hay más mensajes detrás de este accidente. Vamos a ver que además se apellida Santos y luego Romano. Y aquí me hizo demasiado, mucho match con que el accidente sucedió en San Paulo, que significa San Pablo, que hace referencia a el cristianismo, porque es uno de los seguidores del cristianismo, San Pablo, ahorita voy a explicar esto, pero y luego el piloto se apellidaba Santos Romano, y yo no sé, dije, wow, qué coincidencia, ¿cierto? Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos años tenía el piloto Danilo? Tenía 35 años de edad. No solo te doy el dato porque es un hombre muy joven, sino porque además el 3 y el 5 nos suma otro 8. Así que la energía de edad que tenía el piloto era un 8. Qué increíble, ¿cierto? Increíble las coincidencias. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, esto sucedió en Brasil. Este es un país que queda en Sudamérica. El nombre del país surge de un árbol que es un color rojo intenso, casi similar al de las brasas encendidas. Y aquí te lo voy a mostrar. No sé si tú sabías esto, pero Brasil es un árbol o un tipo de madera.
Y entonces, así se ve, así como exactamente ves esta foto detrás de mí, qué fuerte, ¿cierto? No sé si tú lo sabías, pero escríbeme en los comentarios si tú sabías el significado de Brasil. Los portugueses que llegaron a estas tierras lo llamaron pau-brasil, que significa palo de Brasil. Es muy común hallar esta especie en este territorio de América del Sur y los aborígenes lo utilizaban para tintar, para pintar, ¿sabes? Increíble. Bueno, sucedió en Brasil, que aquí vemos un poco de su bandera, no se alcanza a ver todo, pero utiliza el verde, que significa bosque, utiliza muchísimo el amarillo, que significa oro y riquezas, que obviamente había en Brasil, o todavía lo hay, ¿verdad? En sus minas. Luego también utiliza el blanco, que significa, como lo vemos aquí, la paz, porque esas estrellitas, esa banda que tiene en medio del círculo que dice orden y progreso. Bueno, ese blanco y las estrellas significan paz. Y luego el azul, que significa el cielo. Interesante, ¿verdad? La bandera de Brasil. Pues ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las demás ciudades que tienen todo que ver con este accidente? ¿Desde dónde salió el avión? Como ya lo vimos, salió desde Cascabel. Vamos a ver esta imagen. Ahí está, Cascabel, Paraná. Uh-huh. ¿Y qué significa cascabel? Bueno, depende, ¿verdad? Porque hay un tipo de cascabel como estos cascabeles, que son esferas que tienen dentro una bolita para hacer sonido, utilizado en eventos navideños, para entretener al gatito, etcétera. Pero lo que busca es hacer mucho ruido. Luego, también se le llama cascabel a la cola de la víbora de esta especie. Por eso se le llama víbora de cascabel. ¿Y a qué suena la víbora? La víbora siempre representa la supervivencia, porque es uno de los animales rastreros con más años en la tierra y que ha sobrevivido a miles de situaciones. Es un animal superviviente. Pero también se le relaciona mucho con habladurías, con mentiras, con traiciones. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa se hace referencia al cascabel? Pues no sé si tú lo sepas, pero al cascabel se le llama a la parte trasera de un cañón de artillería. Sí, así es. Y no se nota aquí, pero esta parte del último del cañón se le llama cascabel. Uh-huh. Sí, así es. Esta parte de acá, mira, te lo voy a mostrar. Esto de aquí se le llama cascabel. Interesante, ¿cierto? Entonces, pues recordando un poco todo lo que está pasando en Medio Oriente, la guerra de Israel, Palestina, ¿cierto? Y es una guerra histórica que involucra religiones, cultura, política, pero muy, muy antigua, una guerra muy antigua de conceptos, de historia, y todo involucrado con la religión. Entonces, yo quiero que pongamos un poquito atención a esto porque los significados detrás de este accidente, no estoy diciendo que haya sido provocado por los que están en contra de la guerra o los que están a favor de la guerra, no, sino que suceden este tipo de cosas para que se nos envíen mensajes inconscientes del inconsciente social, que quizá Dios quiere que escuchemos, del para qué está pasando todo esto y qué es lo que quiere que hagamos. Ahora vamos a seguir con este análisis. Vamos a ver. ¿Dónde está otro 8? El avión volaba cerca de 3.500 metros de altitud. Si sumas 3 más 5, ahí tenemos el otro 8. Se accidentó cuando le quedaban unos 80 kilómetros para llegar al aeropuerto de Guarulhos, que era su destino.
entre estos dos puntos que ya también te había dicho, entre este punto y este punto quedaban 80 kilómetros. Y ahí vemos otra vez el 8 acompañado de un 0, que el 0 amplifica lo ocurrido. Ahora, vamos a ver qué más. Guarulhos, que es el lugar donde sucedieron las cosas, es una ciudad que se le puso ese nombre que significa barrigones y hacía referencia a los oriundos de ese lugar. Por ejemplo, Indio Barrigón. Pero también se dice que hace referencia al tipo de pez que se encuentra cerca de esas playas. Y es pez barrigón. Cualquiera de estos dos o a quien se referían, no importa. Lo importante es que Guarulhos significa barrigón. ¿Qué nos dice eso de barrigón? Pues quizá personas que comen mucho, personas que están despreocupados, que no les importa, ¿cierto? A lo mejor nada. Y un barrigón yo lo veo como una persona eh, que lo único que disfruta es comer o tomar, ¿no? Porque a veces la barriga también sale por el alcohol, por la cerveza. Entonces ahí siento un poquito de eso. Vamos a ver, número de víctimas, 62. Volvemos con otro 8. Otro número 8. 62 víctimas. 6 más 2, 8. Y ahí lo tenemos, ¿cierto? Qué triste y qué fuerte. Yo sé que te estoy hablando mucho del 8 y quizás si tú eres nuevo en mi canal y nunca has escuchado el significado del 8, hoy te lo voy a decir. Pero si tú lo has escuchado mucho, pues te lo voy a recordar porque por algo sucede. El número 8 siempre va a hacer referencia a los ciclos, a los finales, a los comienzos, a la transformación, a la muerte y a la vida. Así es, al karma y al dharma, a la justicia. El 8 es un número muy poderoso. El 8, dependiendo en dónde te encuentres, nos recuerda al infinito. El infinito, de ¿cómo lo quieres? ¿Así en horizontal o lo quieres en vertical? Bueno, en cualquiera de sus formas, en vertical, que sube y baja y sube y baja y sube y baja, o en horizontal, que va a la derecha y a la izquierda, es lo mismo. Así como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Ese es el significado del 8. El 8, como ya te lo dije, hace mucho referencia a la muerte porque es lo que nos hace renacer, es lo que nos hace volver a comenzar. Algo tiene que morirse para que haya espacio y salga lo nuevo, o aparezca lo nuevo, o nazca lo nuevo. Así que lo que sucede con nosotros los seres humanos es que le tememos mucho a la muerte. La palabra muerte nadie la quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no se nos ha educado en base al significado verdadero de la muerte. Y aunque muchos son religiosos, aunque muchos escuchan la palabra muerte en la Biblia o en el Corán o en diferentes libros de diferentes religiones, aún así no profundizan y no entienden el significado de la muerte. Lo malinterpretan y le ponen una mala señal, pero realmente la muerte no es otra cosa más que el cambio de estado. Y eso es lo que todos debemos comprender y dejar de pensar tan negativo acerca de ese término. Finalmente, lo que ocurrió aquí va a dar un paso a un antes y un después, seguro, porque no hay nada que ocurre en este mundo que no se tenga aprendizaje y que no sirva para un propósito. Lo que ha ocurrido aquí debe servir para en adelante, no solamente tomar en cuenta lo que haya sucedido aquí en cuanto se diga, qué verificaciones se deben de tener, qué prioridades se deben de tomar en cuenta a partir de este accidente y qué cambios debe haber. Al final, aquí vemos que de que habrá cambios, habrá cambios. Veamos, la empresa dueña de este avión, lo estábamos comentando hace un momentito, se llama Beopaz. Y esta empresa tiene mucho y todo que ver con lo ocurrido, ¿cierto? Porque Beopaz significa pase de vuelo. Veo significa volar y paz significa pase o a bordo o abordar. Luego, viñedo. Viñedos. Esto es el lugar donde ocurrió.
¿Se acuerdan? Aquí, en esta residencia o en este tipo de lugar residencial. Viñedo significa, entre los antiguos hebreos, la viña simbolizaba figuradamente prosperidad y paz. Y paz. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que todo lo que está pasando allá en Medio Oriente y de repente este accidente tiene varios símbolos inconscientes que hay que descubrir como lo estamos haciendo acá, como mensaje, un mensaje para que pongamos atención y escuchemos? Entonces, sucedió en este lugar que se llama Viñedo en portugués, pero en sí significa viñedo y es prosperidad y paz. Luego, el condominio ya en particular se llama Recanto Florido. Recanto en portugués significa retirado, escondido, lugar oculto, pacífico o refugio. Voy a volver a leer. Significa un lugar retirado, un lugar escondido, un lugar oculto, un lugar pacífico y un refugio. ¿Qué significa eso cuando hay una guerra? ¿No? Todo el mundo quiere un refugio, todo el mundo quiere que se retiren los que están causando la guerra, todo el mundo quiere ya tener paz, pacífico, vivir en paz. Lo que está pasando en Medio Oriente, de verdad, créanme que es algo bastante fuerte. Los medios de comunicación ya no están diciendo todo lo que está ocurriendo allá, pero de que están ocurriendo cosas muy feas y muy tristes y seguirán ocurriendo hasta que no se detenga, está y estará. Entonces, esto que ocurrió, yo sé que algunos han sacrificado su vida, como los que estaban en este avión, pero el mensaje está ahí, ¿ok? Ahora, Sao Paulo, que es el lugar donde ocurrió esto. En Sao Paulo, significa San Pablo. Hace referencia a San Pablo de Tarso, nacido en la ciudad de Tarso, hoy en Turquía, que hoy es Turquía, perdóname. Esta persona tuvo varias cosas importantes que ver con el cristianismo. Él lo que hizo fue trabajar mucho con predicar lo que Jesús trajo, lo que Jesús dejó, lo que Jesús enseñó. En los últimos años del reinado de Augusto, él hizo esto. Y él también se le llamaba Saulo. Era un judío más de los que habitaban la zona del Levante Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Te acuerdas que te estoy diciendo y te estoy hablando de lo que está pasando en Medio Oriente o en el Mediterráneo, que es lo mismo? Bueno, y San Pablo era de ahí, era judío. Y poco o nada se sabe de sus primeros años de vida, pero se dice que era un fariseo de la tribu de Benjamín. Y quiero traerlo a cuenta porque actualmente los palestinos son o eran o pertenecen a los fariseos. Sí, los palestinos actuales que están asentados en Palestina, de los cuales Israel está acabando con ellos, están relacionados totalmente, ancestralmente con los fariseos. Y Pablo, San Pablo de Tarso, era un fariseo de la tribu de Benjamín y que en su familia había algún converso al cristianismo. De entonces ahí él agarró ese camino. Él quiso seguir el camino de Jesús y se le conoce como un personaje importantísimo en la creación del cristianismo. Quiero que lo tomes en cuenta porque estábamos hablando de que todo lo que este accidente aéreo significa hace mucha referencia a lo que está pasando en Israel con Palestina. Ahora, vamos a ver qué más. Pablo de Tarso, que como ya te dije también se le llamaba Saulo, es un personaje decisivo en los inicios del cristianismo durante la época apostólica por ser el primer teólogo que sintetiza la doctrina cristiana, difundiéndola desde Jerusalén y Asia Menor hasta Roma. Fíjate esto, hasta Roma. ¿Y te acuerdas que te dije que el piloto del avión se llama Danilo Santos Romano? Romanos.
¿Cuántas coincidencias, no? Yo no sé si tú las ves. Yo no sé si tú las ves. Así que escríbeme aquí en los comentarios. ¿Qué ves tú que todo esto está como unido, ¿no? Son diferentes puntos, pero podemos irlos uniendo. Ahora, ¿qué pasa con los investigadores que están teniendo, pues, las muestras de lo ocurrido? Los peritos están analizando todos los ángulos, están analizando las pruebas, están analizando lo que recolectaron, están analizando la posición del avión en caída, están analizando el tiempo que se hizo, etcétera. ¿Cuáles serían las causas posibles de este hecho? Primero, que el avión entró en estado de pérdida. Eso es lo primerito que dicen los profesionales, que por las imágenes captadas podría pensarse. La forma en la que el avión caía, parece ser que ya no había control del avión. Estado de pérdida es que ya no había control del avión, que probablemente los motores dejaron de funcionar o que las alas ya no tenían la función que deben tener aerodinámica para poder sostener el avión. Algo como eso ocurrió por el tipo de caída. Ahora vamos a ver el siguiente, que es engelamiento, y esa es la segunda razón más alta de la que se está hablando. ¿Qué es engelamiento? Es cuando las partes del avión se congelan debido al frío atmosférico, lo que da paso a la formación de hielo, especialmente en las alas, lo que hace que la aeronave pierda las capacidades aerodinámicas. Y como ya les dije, este avión era un bimotor. Como vemos aquí, estos son los motores y las hélices de cada motor que estaban funcionando. Pero si esto estaba congelado, obviamente estaba imposible de funcionar. Ahora, hay que esperar, como ya sabemos, el peritaje definitivo y la resolución definitiva de lo ocurrido en realidad. Bueno, hasta acá dejamos esta noticia. No sin antes decirte que mandamos todas nuestras oraciones, toda nuestra luz hacia todos los familiares de las víctimas de este terrible accidente. Y deseamos que esta empresa, así como todas las que se dedican a la aviación, puedan asegurar y hacer cambios con todo lo que ha estado ocurriendo últimamente con los aviones, que se hagan cambios efectivos, seguros, que se utilice la tecnología para que los pasajeros confíen en tomar vuelos, ya que constantemente hemos visto accidentes o situaciones muy extrañas que suceden en el aire en los aviones. Déjame decirte que esta semana se tuvo otro accidente en Brasil con un avión donde 5 personas fallecieron. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que tenemos a Plutón en Acuario. Yo sé que te hablé de Plutón en Acuario, significa las situaciones que pueden estar ocurriendo en el aire, pero además de eso, ¿para qué sucede? Puede que la energía esté ahí, sí, pero ¿para qué? Para que haya cambios, para que se refuerce la seguridad aeronáutica. Bueno, pues hasta aquí nuestra noticia. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima.